Muy bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Si quieres conocernos más, quieres conocer nuestro ministerio, nuestra iglesia, puedes entrar a www.iglesiacristianarenacer.org y ver todo lo que tenemos allí, todo lo que hay ahí es gratuito. Puedes recibir todos los recursos que hay para, que te sea de bendición. Y si tienes alguna pregunta, puedes escribir a pastoricre@gmail.com. Eres amante de la venida de Cristo, estás esperando con todas tus ganas, tus ansias de que el Señor vuelva, que pronto seamos raptados. Seguramente estás atento a las señales que puede haber de estos últimos tiempos. ¿En qué te has fijado? ¿Qué has observado que te está indicando que en cualquier momento puede venir el Señor? A ver, no sé si has visto las señales que hay en cuanto a terremotos, por ejemplo. Terremotos siempre hubo, esa es la realidad, siempre hubo terremotos, pero el incremento que hay desde hace no muchos años en intensidad y cantidad de terremotos llama mucho la atención. Fíjese, el día de hoy, ¿no? Dice que en las últimas 24 horas se registraron 1.635 sismos, 632 sismos de magnitud hasta 5.6. Y aquí está la descripción de todo esto. Estamos hablando de 1.632 terremotos. Tú no te das cuenta, a lo mejor cerca tuyo no pasó nada, pero en el mundo está temblando. Observa este cuadrito que hay está aquí. Una estadística, número de sismos por año. Desde el 1980 hasta hoy, ¿cómo ha crecido esa curva? Estamos llegando a los 70.000 por año. Eso nos tiene que llamar la atención. Justamente el día de ayer, aquí está la planilla donde figuran todos los terremotos que hubo el día de ayer. Y ellos se encontraron en Nueva Guinea, en Grecia, en Canadá, Isla Fiji, Japón, Chile, en todas partes del mundo. Eso es señal de que la Tierra se está removiendo, algo está sucediendo. También has visto las noticias enfocados en Israel. Israel, el primer ministro dice que con esta situación última que ha pasado, dice, la sangre de nuestros hermanos clama desde la tierra, así que hay venganza. Eso significa que esto es difícil de acabar. Esta realidad entre palestinos, israelitas, es una historia larga, pero en algún momento va a haber un gobernante político mundial que tendrá el poder, que va a poder lograr paz en esa zona y darle prioridad a Israel, incluyendo hasta construir su tercer templo. Así que todo esto se va encaminando poco a poco para que en cualquier momento se desaten todas las señales posteriores, digamos, a lo que es el rapto. Porque en cualquier momento puede la iglesia ser arrebatada. Nos vamos con Cristo y empiezan a despegarse todos los acontecimientos que estamos estudiando. Y hoy estamos estudiando en la parte de la tribulación, estamos viendo ese plan que Dios tiene para la eternidad, desde la eternidad hasta la eternidad. Si esta es la primera vez que tú estás viendo uno de estos estudios, te decimos que siempre usamos este gráfico al inicio para entender dónde estamos posicionados estudiando Apocalipsis, ¿no? Ya hemos visto toda la parte hasta el rapto y entrando en la tribulación. Aquí nos quedamos estudiando, ¿no? Así que después veremos milenio, cómo termina esta vieja tierra y después también veremos el cielo nuevo y tierra nueva que el Señor tiene preparado. Pero hoy por hoy, estudiando, nos encontramos en esta parte que sería la primera mitad de la tribulación, que son 3 años y medio, ¿no? Ahí donde el anticristo empieza ya a gobernar y a hacer toda la obra que, el diablo ha tenido preparado para esto, ¿no es cierto? Así que ahí estamos, nos encontramos allí. Hemos visto entonces hasta ahora los 7 sellos y hoy vamos a ver las 7 trompetas. Estas 7 trompetas que figuran en la segunda parte, esto es la mitad de la tribulación, así que esta es la segunda cuarta parte. En esta parte, estas trompetas se desprenden desde aquí, desde el 7º sello. Desde ahí es donde empiezan a aparecer. Hoy vamos justamente a hablar esto acerca de lo que son los juicios de Dios de las 7 trompetas.
Así que cuando vamos al capítulo 8, nos encontramos con que se terminan los 7 sellos. Aquí aparece el último sello. La clase anterior vimos el paréntesis que hay entre el sexto y el séptimo sello. Y hoy entonces vemos lo que dice Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 al 5. Dice lo siguiente: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Observa tú entonces aquí el cielo. ¿Cómo lo ve Juan? Ahí está el trono de Dios, pero hay silencio. No se habla nada, no hay alabanza por media hora. Y dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Así que a partir de aquí dice que aparecen 7 ángeles y se le dan entonces 7 trompetas. Cada uno de ellos va a tocar en un momento oportuno, cuando Dios se lo indique, y a partir de ahí se desata una parte del juicio de Dios. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Así que además de estos 7, vino otro más. Y se paró delante del altar, dice, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba en el trono. Así que aquí dice, salían las oraciones que todavía no han sido respondidas de los creyentes, aquellos que han pasado injusticias y le han pedido al Señor justicia, sobre todo en la persecución, sobre todo en cómo la iglesia ha perseguido y matado a creyentes. Así que aquí están esas oraciones, y dice que de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso de las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar, lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Son manifestaciones del próximo juicio que va a venir. Así que aquí están los 7 ángeles ya preparados para poder, participar, obedecer inmediatamente a la voz de Dios cuando se le indique lo que tiene que hacer. Así que aquí están listos, ¿no? Preparados. Y estos juicios que van a venir ahora van a ser juicios literales. No es símbolo de que van a tener cierta inestabilidad política. No, esto es terrible y es literal de lo que vamos a estar hablando en este momento. Tiene mucha similitud también a algunas plagas de Egipto. Hay por lo menos 5 que se repiten aquí. Así que si las plagas de Egipto fueron literales, estas también lo son. Así que vamos a prepararnos, porque la Biblia nos va a mostrar entonces estos 7 ángeles. El primero tenemos la primer trompeta. Vamos a leerlo. Los 7 ángeles tenían las 7 trompetas, se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. La tercera parte de los árboles se quemó y toda la hierba verde. ¿Qué representa entonces la primera trompeta? La vegetación destruida, granizo y fuego mezclado con sangre caen desde el cielo. Esto no es una cuestión simplemente meteorológica, no hay ningún servicio meteorológico que pueda decir que esto va a suceder. Lo dice la Biblia y va a acontecer de esta manera, como una intervención directa de Dios sobre esta tierra. La iglesia no está, y lo que va a hacer entonces ahora es intervenir directamente para empezar a tocar a las personas que se han resistido a Dios y no han querido abrir el corazón. Dice que se quema la tercera parte de los árboles y de la hierba verde. Así que todo esto es un desencadenamiento que va a producir mucha inestabilidad, porque también esto va contra la vegetación, la alimentación que viene desde allí. Así que imagínense, una tercera parte destruida, va a ser terrible. Nos recuerda todo esto, así como Dios también hizo llover fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra. Ustedes recuerdan Apocalipsis 19, fue por intervención directamente de Dios. Además se repite también esta profecía como un adelanto que Dios ya le había dado en Miqueas 7:15, cuando dice: yo les mostraré las maravillas que Dios hizo en Egipto, ¿no? Cuando saliste de Egipto. Es decir,
se están repitiendo entonces cosas que iban a pasar, ¿no? Y destrucción, y bueno, en ese momento en Egipto se había destruido la hierba, los cereales y demás, justamente por el granizo. Aquí es peor porque es granizo mezclado con sangre y destruye la tercera parte. Joel capítulo 2:30 también nos habla de estos juicios, nos dice: daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. Es decir, se está dando a entender aquí que lo que se había dicho de Joel también se está cumpliendo en esta trompeta. Así que vegetación destruida, tercera parte de la vegetación del mundo es destruido por este juicio de Dios. La segunda trompeta, vamos a ver la segunda trompeta. Y dice la segunda, sí, yo sé, le va a sonar 7 veces para que recuerden que son 7 trompetas. Segundo, dice: el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de la nave fue destruida. Así que, ¿de qué se trata? Esto es el mar contaminado de manera terrible, porque es una tercera parte del mar se convierte en sangre. Y cuando la Biblia habla de sangre, no está hablando de un pequeño color, está hablando de lo que significa sangre. Si usted va a analizar también lo que era el río Nilo cuando se convirtió en sangre, dice que hedía por el olor que tenía como una sangre en putrefacción. Exactamente eso es lo que estaba pasando, ¿no? Así que el mar va a pasar así, ¿no? En esta situación, tercera parte de ese mar se va a convertir en sangre. Obviamente que también ahí va a morir toda la parte de los seres vivientes del mar, peces y demás, ¿no? Además dice también que la tercera parte de las naves es destruida. Eso también es un juicio de Dios contra el ser humano que se ha rebelado contra Dios. Y bueno, si usted sabe un poco también de nuestra historia, este mar probablemente es el mar Mediterráneo, que está primero enfocado allí alrededor de Israel. Ahí es donde se concentra la mayor cantidad de barcos y está la sexta flota de marina de Estados Unidos ahí, así que todo esto es una conmoción mundial de lo que va a acontecer a través justamente de esta trompeta. Así que la destrucción también de los buques y demás nos está hablando de que va a haber una cadena también de falta de alimentos, de la destrucción de las comunicaciones, el comercio, todo eso va a ser afectado justamente por este juicio que cae de parte del Señor. Así que mar contaminado, la tercera parte del mar se convierte en sangre. La tercer trompeta, vamos, la tercer trompeta, prepárate, dice: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. Así que, ¿de qué se trata la tercera trompeta? El agua potable ya no es el mar, ahora es el agua dulce, el agua de los ríos, el agua que el ser humano necesita, los seres vivos necesitan para beber. La tercera parte de los ríos y de las fuentes de las aguas se convierten en ajenjo, que significa amargura, ¿no? Amargas. Mueren muchos hombres por beber estas aguas. Aquí la palabra nos dice que como una estrella ardiendo cae sobre la tercera parte de los ríos de la agua, seguramente en las partes donde nacen, ¿no? Los ríos y las aguas potables, quizás ese sea un meteorito que se esparce en diferentes lugares y ahí empieza a destruir todo lo que tiene que ver justamente con el agua potable. Así que esto también lo ha dicho alguna vez la palabra del Señor, y Jeremías 9:15 nos adelanta también que estas cosas iban a suceder, porque dice así: por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí a este pueblo yo les haré comer ajenjo y les haré beber aguas de hiel. Ya el Señor da a entender de que aquellas personas que han vivido la vida amargada en relación a Dios, que se han separado de Dios, que han rechazado,
lo que el Señor les ha dado, sobre todo en la venida de Cristo y la salvación que el Señor les da, entonces ahora reciben en recompensa ese castigo de Dios, esa agua amarga, y dice que muchas personas mueren por causa de estas aguas. Terrible lo que es entonces la tercera trompeta. Vamos a la cuarta trompeta. Cuarta trompeta dice lo siguiente, el versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz: ay, 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 de los moradores de la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar de los tres ángeles, hablando de los que siguen. Entonces, ¿de qué se trata la cuarta trompeta? Oscuridad, oscuridad total. Oscuridad de una tercera parte del sol, la luna y las estrellas. Fíjese que esto ya es a nivel universal, ¿no? A nivel del universo de Dios, ¿no? Porque Él está deteniendo la luz, la tercera parte. No sabemos exactamente cómo Dios lo va a hacer, si Él va a quitar una tercera parte de las estrellas o va a hacer algo para que esa luz no llegue también aquí a la tierra. Se quita entonces de la luna y del sol también una tercera parte. Eso significa que la luz se va a cortar. La duración de la luz en el día va a ser muy corta, solamente 2/3 partes del día va a haber un poco de luz, ¿no? Así que el Señor ya lo había profetizado, y aquí en esta trompeta se cumple lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 21, desde el 25 hasta el 26, cuando dijo: entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Dice, ¿no? Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Por eso es que aquí hay un juicio que le afecta al universo. Qué cosa terrible, ¿no? Porque el hombre es el que ha destruido este planeta, pero en repercusión, ¿no? También ahora el universo es afectado por este juicio de Dios para la tierra. También nos recuerda a Éxodo 10, 21, ¿no? Cuando Jehová le dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Ya hemos visto lo que significa, bueno, nosotros no, pero digo, la historia ha visto lo que significa las tinieblas enviadas por Dios como un castigo, a tal punto de que no se podía ver absolutamente nada, ¿no? Ahora tenemos este mismo juicio de Dios cayendo sobre la tierra, aquí en esta cuarta trompeta, hiriendo entonces la tercera parte de la luz. Bueno, también el ángel nos advierte que se viene ahora 3 trompetas bien bravas para la tierra. Por eso dijo: ay, ay, ay. Ese ay es una expresión de esto es lo peor que se viene, así que cuidado, tengan cuidado, prepárense por lo que va a venir, ¿no? Advierte con 3 ayes o ayes, ¿no? Y se parece, dice, a un águila que está volando. Tal vez sea uno de los seres vivientes. Recuerda usted que uno de ellos tenía cara de águila, así que quizás sea uno de ellos el que está anunciando esto, ¿no? Así que ahora, de lo ámbito visible y material, pasamos ahora a lo invisible y lo espiritual, porque estas 3 trompetas tienen que ver con eso, ¿no? Ahí vamos, a ver, la quinta trompeta. La quinta trompeta, el primer ay, que es terrible, dice así, capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el 12, hay una descripción bastante grande, en comparación con las otras, de lo que va a acontecer en esta quinta trompeta. Dice así, Apocalipsis 9, desde el versículo 1, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y le fue dado para que no los matasen, sino que los atormentaran 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre.
Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían unas coronas de oro, unas caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían coraza como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. ¿De qué se trata esta quinta trinqueta? Aparecen langostas, y estas langostas no son insectos, la verdad. Son langostas demoníacas que van a atormentar a los seres humanos, no van a poder morir porque ellos no están sellados por Dios. Y estas langostas tienen como rey el Abadón o Apolión, es el nombre que tiene el jefe de ellos, ¿no? Así que esta estrella, dice que una estrella cae del cielo y tiene una llave. A ver, entonces ahí cuando uno lee este versículo tiene que darse cuenta si es totalmente literal o hay una figura literaria o algo simbólico, ¿no? Y la verdad es que a una estrella no se le da una llave. Esto tiene una representación simbólica. Así que bueno, vamos a la Biblia, encontramos entonces que esta figura de personificación a la estrella, ¿no?, tiene un significado particular. A ver, la estrella, en la Biblia, cuando se habla de estrellas, si no es literal y es figurado, entonces muchas veces se habla acerca de los ángeles de Dios. Las estrellas de Dios, las estrellas de la mañana, tiene que ver con los ángeles. Por ejemplo, en Job 38:7, cuando dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Así que las estrellas alaben y demás, se hablaba de los ángeles de Dios allí en ese momento. Así que este es un ángel que recibe una llave, que recibe autoridad para desatar o atar, en este caso desatar algo particular que va a suceder. Así que se le da una llave y fíjese que es interesante porque después Apocalipsis en el capítulo 20, versículo 1, va a decir que vi un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano. Es decir, este mismo ángel que tiene esta llave todavía va a tener esta llave hasta el final, ¿no?, del capítulo 20, versículo 1, que lo va a decir. Así que tiene que ver entonces un ángel que toma esa autoridad para desatar algo, dice, del abismo. ¿A qué se refiere del abismo? La palabra abismo es una palabra, bueno, en el original griego es la palabra abisos, que está relacionada también con lo más profundo que podría ser, por ejemplo, del mar. Pero en este caso tiene que ver con el ámbito espiritual, a donde están los demonios, a donde están muchos demonios atados. También se usa en la Biblia, para este mismo lugar, la palabra tártaros, ¿no? Así que no es ni el lago de fuego, ni el Hades en sí, sino es el lugar donde los demonios o espíritus malos están. Por ejemplo, en Lucas 8:31 dice que los demonios le rogaban a Jesús que no los mandase ir al abismo. A este abismo se refiere, ¿no? Los ángeles le pedían a Jesús, por favor, los ángeles caídos, ¿no? Los demonios le decían, no nos mandes al abismo, porque a estar en el abismo es estar encerrado ahí hasta el tiempo final, ¿no? Entonces, por eso es que, bueno, estos espíritus malos entonces son ni más ni menos que ángeles caídos que cayeron juntamente con Satanás por su rebelión, ¿no? Esto lo explica también Isaías 14, Ezequiel 28, 11 al 19 también están, ¿no? Así que están bajo las órdenes del príncipe de este mundo, que es Satanás. No dice rey de este mundo, dice príncipe de este mundo. El diablo no es rey, el diablo es príncipe. Solamente hay un solo rey, que es Cristo. Y el único reinado que existe es el reino de Dios. Así que el príncipe de este mundo, la potestad de las tinieblas, tampoco es reino de las tinieblas, la potestad de las tinieblas, entonces está aquí Satanás y todos sus secuaces, todos los que cayeron juntamente con él, ¿no?, en esa coalición contra Dios, antes de la creación del ser humano, ¿no? Y a partir de ahí entonces los ángeles caídos están tratando de destruir el plan de Dios, destruir a la humanidad y demás. Entonces ahí está esa lucha, ¿no? Y bueno, también Efesios nos dice de esta lucha espiritual permanente. Así que
En la Biblia encontramos que hay demonios sueltos y demonios atados. Hay una parte que obviamente están sueltos porque, bueno, espiritualmente podemos entender por lo que dice la palabra de Dios, no los vemos, pero podemos percibir lo que están haciendo, percibimos su destrucción, cómo poseen a las personas y tantas otras cosas que suceden, ¿no?, en términos sobrenaturales por justamente sus actuaciones. Así que bueno, la Biblia nos dice, por ejemplo, en Judas 6, que a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los han guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es decir, hay ángeles que están atados. Y esta es la idea que siempre se ha tenido en el Antiguo Testamento, desde los judíos y todos los que han investigado el Antiguo Testamento, acerca de cómo era esa descripción del lugar donde iban los muertos, ¿no? El Seol, que se habla tanto en el Antiguo Testamento. Y la idea era que el Seol estaba dividido en dos partes, ¿no? La parte donde estaba el seno de Abraham, que dijo Jesús en Lucas 19, y la parte del tormento, separados por un gran abismo. La parábola, o no es parábola, hay una historia que cuenta Jesús del rico y el Lázaro. Es que el rico estaba aquí, perdón, me equivoqué, es al revés. Lázaro estaba aquí y el rico estaba aquí en este lugar de tormento, ¿no? Así que Lázaro se le dio el descanso y esto era en el Antiguo Testamento, ¿no? Estamos hablando aquí Antiguo Testamento. Entonces los que morían aquí y eran justos, entonces iban a este lugar de descanso. Pero si un pecador moría, iba al lugar de tormento. Y este lugar de tormento no es el infierno, no es el lago de fuego, es el lugar de tormento del Seol, ¿no?, que dice la palabra. Así que esto es lo que sucedía. Y aquí en el abismo, aquí en el medio, es donde estaban los demonios atados, ¿no? Y dice eso justamente Lucas. Segunda de Pedro 2.4 también dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al infierno, pero al infierno es la palabra tártaro, que significa abismo, ¿no? En ese lugar, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Así que ahí es donde justamente estamos hablando, ¿no? Dicho sea de paso, en el Nuevo Testamento, después de la muerte de Cristo, ¿no?, cuando algún creyente muere, ya no va aquí al seno de Abraham, va al cielo. Pero si alguien sin Cristo, en este lugar, un pecador, hoy muere, va también al lugar de tormento. Y estos están esperando el día del juicio final en el gran trono blanco, que ya lo vamos a hablar más adelante cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 20 al final. Así que estos demonios sueltos, ¿no?, van a salir desde ese lugar del abismo para atormentar a las personas de una manera terrible. Por eso es que se abre ese gran abismo y salen como langostas, ¿no? Hay una descripción de estos demonios como si fueran una especie de langostas en la forma que tienen. Son seres espirituales, así que no son naturales. No, usted no va a encontrar ninguna langosta de este tipo, porque fíjese la descripción que hace. Tienen corazas de hierro. Eso significa entonces que nos habla de que nadie los puede vencer, ninguna persona, humanamente hablando, los puede vencer. También dice que tienen rostro humano, eso significa o da un significado, ¿no?, de inteligencia, planeamiento en sus actos, saben lo que están haciendo, ¿no? También dice cabellos de mujer, nos habla de la astucia y seducción diabólica. Dientes de león, nos habla que son destructores, imposibles de dañarlos, arrasa con todo lo que tienen delante, pero también tienen coronas de oro. Significa que han recibido autoridad, poder, capacidad de vencer en esa lucha que tienen, y también tienen alas, hablando de rapidez, ligereza de movimiento. Por eso fíjese que estos tampoco son armas de destrucción masiva humana, no son aviones, no son helicópteros, no son otra cosa, ¿no?, que sea material, porque vienen del abismo y son dirigidas por un demonio principal, así que no tiene nada que ver con cuestiones físicas. Además, ¿quién de los gobiernos humanos va a levantar un ejército de 200 millones para esto, a ir en contra de toda la humanidad, inclusive de ellos mismos, ¿no? Entonces, esto es justamente espiritual.
estamos hablando de que entonces le dan la oportunidad, se desatan este ejército de langostas y van a arrasar con la humanidad por 5 meses. Pero fíjese que dice que no van a poder matar. Son 5 meses de tormento, pero no puede morir nadie. Estas langostas no matan, sino atormentan por 5 meses, y para muchos va a ser peor que lo que es la muerte misma. No dañan a la vegetación, solamente dañan a los seres humanos. Los insectos se comerían la vegetación, estos no, van directamente contra los seres humanos. Y dice que daña como si fuera la picadura de un escorpión. No sé si alguna vez ha sentido alguna picadura tan fuerte, ¿no? Pero bueno, es así como van a sentir ese dolor por 5 meses. 5 meses, y aquí Dios muestra realmente que Él tiene el control de la vida y de la muerte. ¿Por qué? Porque dice, la muerte huirá de ellos. Por 5 meses, la gente no va a poder morir. Dice que van a intentar matarse y la muerte huirá de ellos. Qué terrible será ese momento. Imagínense, ¿no?, esa situación desesperante, y no va a haber manera de morir, ¿no? Por eso es que Dios tiene el control de todo esto. Así que hieren a las personas que dice que no tienen el sello de Dios en sus frentes. ¿A quién se está refiriendo? A todos aquellos que se han plegado al anticristo, porque acá no se toca ni a los 144.000 sellados, ni a todos los que se convierten con el mensaje de ellos, ¿no? Así que, bueno, recordemos que los que mueren por causa de Cristo en el martirio, mueren porque el anticristo los mata, no mueren porque una langosta demoníaca los mata. No es posible, porque ellos están sellados por el Señor. Así que aquí estamos hablando entonces de un ejército demoníaco atacando a la humanidad por 5 meses para perturbarlos y que realmente produzca un dolor tan intenso y no puedan morir, ¿no? Eso muestra que Dios tiene el control justamente de la vida y de la muerte. Muy bien, sexta trompeta. Otro hay que aparece aquí y que está en el capítulo 9, desde el versículo 13 en adelante. Dice así, vamos a leer. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número, dice Juan. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en sus bocas y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, a las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¡Qué terrible! ¿De qué se trata esta trompeta? 4 ángeles peligrosísimos, tremendos, muy poderosos, son liberados. Están atados, dice aquí, junto al río Éufrates. Es un lugar que físicamente hoy, si usted va al río Éufrates, no va a encontrar nada, porque es una cuestión espiritual, ¿no? Algo que a lo mejor tiene alguna conexión con el abismo de aquí, no lo sabemos, pero de aquí dice que hay 4 ángeles muy poderosos que son liberados para este tiempo, y ellos mismos van a conducir a un ejército de demoníaco de 200 millones de destructores. Es terrible lo que va a suceder aquí. Por eso es que estos entonces van a matar a tercera parte de los hombres, 200 millones de jinetes, las llama fuego, humo y azufre. Este castigo entonces va contra la humanidad, matando directamente ahora a las personas
que no tienen el sello de Dios en su frente, ¿no? Así que bueno, ahí tenemos que este ejército obviamente que no es humano por la descripción que hace. Así que estos demonios son liberados bajo el liderazgo de estos 4 ángeles que van a destruir la tercera parte de los hombres. ¿Cómo son estos demonios? Ya no son langostas, tienen otra forma, ¿no? Dice que son criaturas semejantes a caballos, caballos con cabezas de leones y que echan fuego, humo y azufre por la boca. Tienen colas de serpientes donde radica también su poder. Así que van a destruir por delante y por detrás, van a matar de una manera directa a las personas. Dice que tienen corazas de color rojo encendido, azul, violeta, amarillo como azufre. Así que también, bueno, sabemos que esto no es natural porque ningún caballo, ningún animal, nadie de esta especie humana puede emitir fuego y azufre, ¿no? De esa manera que lo van a hacer estos demonios sobre las personas, ¿no? Dice que aquí muere la tercera parte de la humanidad. Haga la cuenta. Cuando hablamos de los sellos, dijimos que la cuarta parte de los hombres había muerto, es decir, el 25% había muerto allí. Ahora, de los que quedan, ahora muere la tercera parte. Si usted hace la cuenta, ya queda mucho más que la mitad. Mueren más de la mitad de la población mundial. 0,58 es el porcentaje, ¿no? Es terrible lo que queda justamente de aquí porque muere muchísima cantidad de gente, ¿no? Así que mueren los que no se arrepintieron. Y dice, a pesar de esto, a pesar de ver toda esta realidad, dice, no se arrepintieron ni de la idolatría, ni de asesinatos, ni de las artes mágicas, ni de la fornicación y los robos. A veces uno dice, ¿será que si viene un fuerte juicio de Dios, hoy la gente se arrepiente? Mire, la gente que es sensible se va a arrepentir con juicio o sin juicio. Porque si viene el juicio, aquí nos está diciendo que el juicio es terrible y la gente no se arrepiente tampoco, ¿no? El que es duro es terrible, sigue siendo duro a pesar que haya juicio. Por eso hoy predicamos, hoy mostramos el amor de Dios, la misericordia de Dios, para que puedan alcanzar salvación, haya sensibilidad espiritual y se arrepientan ahora que es tiempo de la gracia. Algún día la gracia se va a terminar, ¿no? Entonces, aquí está, la iglesia de Dios predicando, ¿no? Por eso decimos que es tan difícil creer, ¿no? Como algunos creen que la iglesia va a pasar por la tribulación o a la mitad de la tribulación o al final de la tribulación es arrebatada. No tiene sentido bíblico, ¿no? Porque todo lo que está pasando aquí es terrible, ¿no? Y todo lo que está sucediendo es justamente contra aquellos que no siguen el mensaje de Cristo, ¿no? Bueno, y por último está la séptima trompeta. La séptima trompeta que se encuentra en el capítulo 11, del 15 al 19. Hay en el medio un paréntesis para explicar algo que lo vamos a ver la próxima clase, pero vamos a cerrar las 7 trompetas con esta, la última final que se encuentra en Apocalipsis capítulo 11, desde el versículo 15 al 19, dice lo siguiente. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿De qué se trata esta trompeta? Pues es una pausa que hay, una pausa de alabanza celestial. Y recordamos que siempre que termina uno de estos 7 juicios, después empieza otro peor. Así que una vez que termine esta pausa, entonces dice que ahí se ve el arca en el cielo, el arca de Dios, se cumple la primera mitad de la tribulación y se preparan las copas de ira que son mucho peor. Sí, mire, si hasta ahora hemos visto estas terribles trompetas y los juicios que hay, no se imaginan lo que son las copas de ira. Cada vez es peor, muere mucho más gente,
¿no? Y bueno, va a ser terrible lo que va a estar pasando allí. Así que esta última trompeta, ¿no? Aquí es justamente donde estamos llegando a la final de la primera parte de la tribulación. Se están cumpliendo los 3 años y medio iniciales y aquí está terminando entonces con esta séptima trompeta. Acá dice que, bueno, el capítulo comienza con el templo en la tierra, concluye con el templo en el cielo, y ese arca es el símbolo de la presencia del pacto de Dios que ha hecho con el ser humano, este arca del pacto, ¿no? En la tierra de Israel, justamente, aquí en la tierra de Israel todavía va a pasar por sufrimiento, pero Dios asegura dirección, cuidado, y también están una evidencia de lo que se va a avecinar a través del juicio de las copas de ira. Hay relámpagos, truenos, voces y demás, ¿no? Así que bueno, ahí nos dice lo que va a acontecer de aquí en adelante. Ahora, es interesante también notar que en esto, aquí hay un misterio que se resuelve en la séptima trompeta, ¿sí? Vamos otra vez, recuerda esto, hay un misterio que se resuelve en la séptima trompeta. Porque Apocalipsis, capítulo 10, versículo 7, dice lo siguiente, mire, 17, dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. La pregunta clave acá es, ¿cuál misterio? ¿Qué misterio se va a revelar en la séptima trompeta? Y creo que aquí si uno no estudia bien acerca de lo que va a acontecer, puede llegar a concluir en algunas desviaciones de lo que Dios está diciendo. Por ejemplo, muchos creen que ese misterio es que Jesús va a arrebatar a la iglesia. Y no está hablando de ese misterio, porque de hecho la iglesia ya ha sido arrebatada. A los 3 años y medio sucede algo muy importante que Jesús también lo había dicho. El misterio de Dios tiene que ver aquí, en este Apocalipsis 17, con lo que Jesús dijo en Mateo 13:14, que se cumple Marcos 13:14, y se cumple lo que dice Daniel 12:11, la abominación desoladora. Vamos a leerlo. Marcos 13:14 dice, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿De qué se trata esto? Esa abominación desoladora es una conexión que hace Jesús con la profecía de Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 11, que dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. 1290 días son justamente estos que están aquí. 1290 días. 3 años y medio y un poquito más, una semana. Esta parte es la que se va a manifestar la abominación desoladora. ¿Qué es eso? Es justamente cuando el anticristo rompe el pacto que había hecho con Israel a la mitad de los 7 años y él se hace pasar como Dios. Los israelitas, los judíos, cuando ven eso, entonces dice, este no es Cristo, no es el Mesías, este es un extraño, este es un abominable. Entonces dice que lo van a rechazar al anticristo. Y el anticristo entonces va a comenzar a perseguir al pueblo de Israel. Y ahí es donde se cumple lo que Jesús le dijo al pueblo de Israel. Le dijo, miren que viene una gran tribulación. Así que los que estén en Judea, huyan a los montes, huyan a donde puedan. Hay de los que estén en cintas, de los que van a criar niños en ese tiempo, porque va a ser terrible como nunca hubo otra tribulación. Y no estaba hablando de la destrucción del templo. La abominación desoladora todavía no se cumplió. Es cuando el anticristo va a llegar al tercer templo y se va a hacer pasar por Dios. Así que aquí es donde justamente aparece el anticristo rompe el pacto con Israel. Este es el misterio de Daniel que se cumple justamente aquí con la séptima trompeta. A partir de aquí ya Israel tiene que saber que estos últimos 3 años y medio para ellos serán terribles. Dios va a purificar al pueblo de Israel en estos últimos 3 años y medio, porque de ahí saca un remanente fiel, porque al final dice,
todo Israel será salvo. Eso es lo que va a suceder, ¿no? Todo Israel de ese momento va a ser salvo. Así que ahora estamos cerrando la primera parte, los 3 años y medio iniciales, y a partir de aquí entonces con el anticristo dándose a conocer como lo que es realmente, ¿no? El mismo, bueno, no es Satanás, es un ser humano donde Satanás lo impulsa, lo mueve, lo dirige para hacer esa obra diabólica, ¿no? En este tiempo. Así que estamos hablando de eso. Esto es lo que va a acontecer en los últimos 3 años y medio a través de la séptima trompeta. Vamos después a explicar qué va a suceder antes de esas últimas séptima trompeta. ¿Cómo se manifiesta este anticristo? ¿Cómo es que la gente no se da cuenta de que este es el peor sinvergüenza de la historia, ¿no? ¿Cómo es que los judíos no se dan cuenta? Es necesario hacer un análisis de fondo, así que lo vamos a estudiar en las próximas clases. No te pierdas lo que viene más adelante. Muy bien, bueno, vamos a ver cómo nos ha ido esta clase. ¿Sí? Hoy, ¿qué hemos estudiado? Entonces, recordamos, estudiamos ya tenemos los 7 sellos y las 7 trompetas, ¿no? ¿Cuáles son las 7 trompetas? Recordemos, a ver, la primera era destrucción de la vegetación, tercera parte de la hierba verde se quema. La segunda trompeta, el mar se convierte en sangre, tercera parte. También después, trompeta número 3, el agua potable se hace amarga, se contamina, muere la tercera parte, ¿no? Ahí también hay oscuridad, una tercera parte del sol, de la luna y las estrellas se apaga, no hay luz como debería haberla, ¿no? Así que una tercera parte se corta de luz. La trompeta 5 es terrible porque aquí aparece la langosta que no mata a la gente, sino las perturba, las molesta, le da un dolor y sufrimiento terrible por 5 meses. Después aparece los 4 ángeles destructores con ese ejército de 200 millones, que ahí sí muere la tercera parte de la humanidad. Y por último, el séptimo es el tiempo de alabanza, y prepárense porque ya viene también ahora lo que serán las copas de ira. Y ahí entonces llegamos con esto, con esta trompeta, a la mitad de la tribulación. Ahí se va a cumplir el misterio revelado, donde el anticristo, la abominación desoladora que va a hacer, bueno, justamente ahí se va a cumplir entonces en esta parte. Bueno, hagamos un repaso, a ver si recordamos la clase de hoy. A ver, primero, en la primera trompeta se destruye la cuarta parte de la hierba verde. A ver, ¿te suena? ¿Era esto? ¿Era hierba verde? Sí, era hierba verde, pero ¿era la cuarta? No, la tercera parte. Así que esto está mal, esto está mal, esto es falso. Segundo, en la segunda cae un meteorito al mar y contamina la tercera parte del mar, ¿es cierto? Sí, verdad. Tercero, en la tercera trompeta el demonio Ajenjo se fue a Peguajó. A Peguajó, no, nada que ver. ¿Cómo se va a ir para allá? No. Estamos hablando de que tiene que ver que cae un meteorito, ¿no? Y contamina el agua potable. Ese es el gran problema que pasa en este lugar. 4. En la cuarta trompeta se pierde la tercera parte de la luz. Cuarta trompeta. Cierto. Quinto, las langostas de la quinta trompeta son insectos literales. ¿Sí? ¿Te acuerdas que habíamos dicho? ¿Eran literales? No, decíamos que no son literales. Son demonios que actúan en este tiempo. Así que esto es falso. Sexto, en la sexta hay un ejército demoníaco de 200 millones de jinetes. 200 millones suena mucho, ¿no? Pero es cierto, eso es lo que dice la Biblia. Juan dice, yo oí su número y eran 200 millones, es verdad. 7. El jefe del ejército demoníaco de este anterior, ¿no? Se llama Abadón o Apolión. Sí, es verdad, el nombre es en hebreo o en griego, hablando de la misma persona, ¿no? Así que esto es verdad. 8. En la séptima trompeta hay una pausa de alabanza y se preparan los juicios de las copas de ira. Exactamente, esto es verdadero, es lo que decíamos, ¿no es cierto? Muy bien, quedémonos con este pasaje. Fíjese lo que dice Apocalipsis 9, 20, 21. Ni aún así, con todos esos juicios que ha venido por las trompetas, dice, se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes, no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¡Wow! ¡Qué corazón duro! ¡Qué terrible!
la verdad es que lo que queda es juicio de Dios, destrucción, porque ya no hay tiempo de gracia y misericordia. Hoy sí lo es. Por eso es que predicamos el mensaje del Evangelio, el de la gracia, el que hoy tienes la oportunidad de alcanzar la gracia de Dios, de ser salvo, de recibir a Cristo y tener todo, insertarte en este plan maravilloso de eterno que Dios tiene. Así que si nunca has recibido a Cristo, esta es tu mejor oportunidad. En tu corazón, con tus palabras, pídele al Señor que perdone tus pecados, que Él venga a morar y que tú seas parte de la iglesia del Señor, que un día el Señor viene a buscar y vamos a compartir toda la eternidad con el Señor. Si eres cristiano, ama la venida de Cristo, fíjate las señales, fíjate que en cualquier momento la iglesia puede irse con el Señor y comienza aquí el terrible momento de la tribulación. Oramos para que nunca nos olvidemos del mensaje de Cristo, de predicar a los que están a nuestro alrededor, a aprovechar las oportunidades para que alcancen salvación. Oramos, Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos estás mostrando y revelando cosas que no vamos a ver ni participar. Nosotros estaremos en la eternidad contigo, allí estamos celebrando el tribunal de recompensa, estamos celebrando la cena de las bodas de oro, de la boda del Cordero. Y Señor, mientras tanto aquí hay 7 años terribles de tribulación. Oramos, Señor, por aquellos que hoy te están rechazando. Oramos para que sean sensibles, para que tú toques sus corazones, para que se arrepientan y puedan, Señor, estar también insertados a tu cuerpo. Oramos, Señor, para que alcancen salvación. Úsanos, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Úsanos, Señor, para que ellos, Señor, también tengan tu gracia en este día. Oramos creyendo en ti, en tu poder, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente.